Buenas noches, mis amados, buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos nuevamente una noche más, una mirada a los salmos, como cada miércoles. Les damos la muy cordial bienvenida, siempre teniendo presente el deseo de nuestro corazón de acercarnos al Dios de la palabra y que Él continúe ministrando, hablando, Él continúe fortaleciendo, alimentándonos de el pan de vida, su palabra. Hoy estaremos meditando en el Salmo 64, 6:4. Así que puede usted abrir la palabra de Dios y allí ubicarnos en el Salmo 64 para en esta noche reflexionar y meditar en esta hermosa palabra. Primero le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que sea Él hablando a lo profundo de nuestro ser, hablando a nuestras mentes, nuestros corazones, y para eso pues le pedimos al Señor que nos dé de su bendición. Gracias Señor, gracias por esta noche, gracias porque quizás muchos han vencido obstáculos para hoy acercarse a ti y poder disfrutar de este pan celestial, de este pan de vida, de esta tu palabra que atesoramos en nuestros corazones. Esa palabra que nos enseña, que es para redarguir, para corregir, para instruir. Así es la palabra de Dios. Que en esta noche tu palabra nos corrija, nos instruya y nos dé dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Salmo 64 tiene por título Plegaria para pedir protección contra enemigos ocultos. Y hemos estado viendo algunos de los salmos cómo el rey David enfrentó enemigos más visibles de primera mano. Él conocía ya de antemano las maquinaciones y se enfrentaba a ellos de manera directa. Pero este caso nos habla de enemigos ocultos, aquellos que trabajan tras bastidores, aquellos que merodean en el silencio, en la oscuridad, y hacen precisamente lo que dice el verso 2, conspiraciones para atacar y destruir al pueblo de Dios o a cualquiera de sus hijos. Pero entendemos que el rey David nos ha enseñado, los salmos, toda la palabra de Dios nos enseña que debemos de acudir al Señor para que el Señor pelee nuestras batallas, que el Señor nos enseña que nuestra venganza no obra la justicia de Dios, así que dejemos el juicio a Dios y nosotros hacemos lo que hemos aprendido, lo que nos enseña la Escritura, lo que nos enseña el Señor, que es clamar a Él, buscar su dirección, pedirle al Señor que sea Él el que actúe. Y en la medida en que nosotros dejamos de actuar, entonces Dios va a actuar, va a intervenir con mayor libertad. Así que dejemos que sea nuestro Señor, oremos al Señor, aprendamos de Él. Aún oró por aquellos que le escarnecían, aquellos que se burlaban de Él, aquellos que le injuriaban, diciendo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero muchas veces estos que trabajan tras bastidores, estos que conspiran, saben muy bien lo que hacen. Por eso este salmo, vamos a ver más adelante que ellos afilan esas saetas, afilan esas lanzas, afilan esos dardos. Quiere decir de que tienen un tiempo para trabajar, meditar, trazar estrategias, planes, dirección en cómo tratar de destruirnos. Y vemos también que lo hacen en secreto. Usted puede ver conmigo allí en el verso 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos. También el verso 4 dice que ellos actúan para asaetear a escondidas al íntegro y también
inclusive se hacen una pregunta en el verso 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Así que ellos trabajan, meditan, trazan una estrategia, un plan, lo hacen secretamente y aún se preguntan que, haciendo una pregunta quizás retórica, pensando en que nadie los va a ver, que nadie los va a detectar, que lograrán cumplir su objetivo y nadie se dará cuenta. Pero sabemos que Dios está en los cielos y Él lo ve todo. Por eso, amados, vamos a leer este salmo después de haber hecho esta introducción. Verso 1 dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Qué importante es, en primer lugar, cuando sabemos que hay maquinaciones, acechanzas del enemigo en contra de nuestra vida, nosotros acudir al Señor y pedirle que escuche nuestro ruego, aprender a depender del Señor, aprender a acudir en primer lugar al Señor, aprender a entender de que solamente Él nos puede dar la victoria, de que solamente Él nos guarda y nos protege. Así que aquí en esta versión usa la palabra queja, oh Dios, la voz de mi queja. Pero realmente la palabra queja se traduce como oración o como clamor. Así que es precioso saber de que podemos acudir al Dios que escucha nuestra oración, al Dios que escucha nuestro ruego, al Dios que escucha nuestra queja. No se está quejando de Dios, sino que está trayendo su queja a Dios. Qué hermoso. Esto es una expresión de dependencia, inclusive una expresión de adoración, porque está confiando en las promesas de protección del Señor. Está confiando en las promesas de que el Señor tendrá cuidado de nosotros. Está confiando en las promesas de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí entonces dice, guarda mi vida del temor del enemigo. Él sabe que el Señor lo va a guardar de los enemigos y lo que está pidiendo es que Él no sienta temor, que interiormente no se conmueva, no se debilite, no sea autodestruido por el temor cuando se apodere de sus pensamientos y de sus acciones. Porque la batalla más grande que estaba librando el rey David no era precisamente de esos enemigos externos, sino principalmente de su propio ser interior, allí donde surgen y emanan todas nuestras debilidades, todas nuestras desviaciones, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, todas nuestras congojas, todos esos pensamientos que nos llevan a olvidarnos de las promesas de Dios y a depender de nuestras fuerzas. Así que Él pide que Él sea librado de que el temor en su ser interior no se apodere de Él y lo paralice, sino que al contrario, como veremos al final de este salmo, actúe en fe, creyendo en el Dios del cielo y creyendo en las promesas de Dios, en el poder de Dios. Y por eso es que entonces Él pide que el Señor le escuche. Oh Dios, aprendamos y a acudir al Señor y que esos temores internos, esos pensamientos que tratan de destruirnos, no se apoderen de nosotros. Ahora bien, aquí vemos que el enemigo principal que está enfrentando el rey David no es un enemigo que viene a destruirlo, a herirlo físicamente, porque no hay ningún registro en la Escritura en que el rey David haya sido herido con una lanza o con una espada o en un ataque. Todos los ataques y los sufrimientos que enfrentó el rey David precisamente fueron las heridas que sufrió, fueron precisamente producto de la lengua, producto de esas maquinaciones que llevaban a hablar en contra del rey David. Vean cómo lo dice
a partir del verso 2, escóndeme del consejo, ¿sí?, secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Ya en el verso 8 menciona, sus propias lenguas los harán caer. Así que el sufrimiento por el cual está pasando el rey David y la oración que hace para que el temor en su ser interior no se apodere de él son esas expresiones de acusaciones, esas manifestaciones de la lengua que lo acusaban y trataban de destruirlo. Hay un puritano llamado Thomas Brooke que lo expresa de una manera muy gráfica, la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano de encerrar la lengua en tener dos guardias en la lengua, que son los dientes y los labios. Así que vemos que él está sufriendo. Y vean, verso 3, ellos afilan como espada su lengua y esas palabras salen como saetas. Y de repente, dice en el verso 4, asaetean y no temen. Hasta aquí hemos visto el clamor, hasta aquí hemos visto el temor por el cual está clamando para ser guardado, y ahora veremos cómo Dios actúa cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él, cuando traemos nuestras quejas delante de Él. A partir del verso 5 dice, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Así que es un plan bien trazado, bien estudiado, con el firme propósito de traer temor y destruir a través de la acusación. Pero el verso 7, allí vemos, mas Dios. Aleluya. Así cuando vemos la acción de Dios, porque Dios siempre actúa, Él actúa en el tiempo preciso, en su sabiduría y en su soberanía está prefijado para actuar a favor de su pueblo. Dice, mas Dios los herirá con saeta. Si ellos pretenden ser unos buenos arqueros lanzando allí sus saetas, el Señor tiene una puntería precisa y exacta, y dice que de repente, así como de repente en el verso 4 ellos atacan al justo, el Señor también de repente, cuando a Él en su sabiduría toma la acción de ejecutar también su acción. Pero dice la palabra, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Alguien dice por allí que las palabras se las lleva el viento, y vemos que el viento, si son palabras buenas, serán de bendición, pero si son palabras malas, pueden herir, lastimar y aún hasta destruir vidas. Así que tengamos cuidado, mantengamos la lengua ante esos dos guardianes, los dientes y la lengua, y pensemos bien en lo que decimos, cómo lo decimos, para no ser instrumento del enemigo, porque muchas veces podemos no solamente facilitarle el trabajo al enemigo, sino hacer el trabajo que le corresponde a él. Guardemos nuestros labios, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestros pensamientos. Allí en el verso 8 al final dice, se espantarán todos los que vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Estos son los 4 resultados directos de ver la acción de Dios, el poder de Dios. Hay espanto o asombro, hay temor reverente, hay también
el deseo de anunciar lo que el Señor ha hecho y también entender por qué lo ha hecho, entender que Dios es todopoderoso. Y el resultado lo encontramos en el verso 10, dice, se alegrará el justo. Así que vemos esta hermosa y creciente transición entre clamar al Señor, entre esperar el de repente de Dios, su acción, su poder, y la alegría de ver a Dios como trabaja a favor del justo, aquel que no ve su propia justicia, sino que confía en la justicia de Dios. Se alegrará. Y esa debe ser nuestra actitud constante, alegrarnos en la obra y en el poder de Dios. Se alegrará el justo en Jehová. No en ver esa sensación o esa motivación de venganza, sino en ver el poder justo de Dios actuando. Y confiará en Él. Primero alegría, ahora también confianza en el Señor. Y lo más importante que nos enseña este salmo es gloriarnos en el Señor. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Nos gloriamos en la gloria del Señor y nos gloriamos en ver cómo el Señor es glorificado cuando las personas reconocen el poder de Dios, cuando las personas reconocen en sus vidas el temor reverente, cuando las personas luego de ver el poder de Dios anuncian la obra de Dios y cómo las personas entienden los hechos de Dios. Oremos para que la gloria de Dios continúe manifestándose aún a pesar de el consejo de los malignos, aún a pesar de esas saetas que lanzan con palabra amarga, aún al ver que lo hacen obstinadamente, secretamente y decididamente en tratar de destruir al pueblo de Dios. Al final siempre el Señor será victorioso, al final siempre el Señor nos dará la victoria, así que alegrémonos, confiemos en el Señor y démosle la gloria y la honra debida a su nombre. Gracias Señor, gracias por esta hermosa palabra, gracias porque en ti Señor estamos seguros. Acuérdanos Señor de mantenernos siempre confiando en ti, clamando a ti, esperando en ti. Que ese de repente tuyo, en ese momento preciso, Señor, tu acción y tu poder se manifieste a favor de tu pueblo. Y que nosotros, Señor, caminemos en alegría, en confianza y que siempre reconozcamos que para ti es toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, como siempre una mirada a los salmos cada miércoles. De la misma manera les invitamos, especialmente este viernes que tenemos nuestra gira misionera, viernes 7:30 de la noche y domingo 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche.